¿Quién de nosotros pensó antes de ser padres la gran responsabilidad que implica el educar o instruir a nuestros hijos? Creo que si lo hubiéramos pensado antes, ¿verdad? Toda la responsabilidad que implica, jamás hubiéramos sido padres. Porque desafortunadamente no existe un libro donde te enseñe, un manual donde te enseñe exactamente los pasos que tienes que hacer, lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir, cómo enseñarlo, dónde pararlo, dónde empujarlo para seguir. Y no existe porque Dios nos hizo individualmente a todos como un solo ser. No todos somos iguales, incluso aunque sean nuestros propios hijos, ni siquiera no se parecen en nada. Todos tienen actitudes diferentes, su carácter es diferente, aunque hayan sido incluso educados en la misma casa, por la misma madre también, por los mismos padres. Hoy quiero compartir con ustedes una serie de, no sé si será 1, 2 videos o 3, acerca de la educación de los hijos. Cuán importante es que nosotros como padres lleguemos a hacer el rol de responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Dice Proverbios 22:6. Se los voy a leer en dos versiones. La primera es la versión Reina Valera, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Encontré esta otra versión que me encantó, en la nueva versión internacional, que dice: instruye al niño en el camino correcto. Por eso me encanta esta traducción. Dice: y aún en su vejez no lo abandonará. Primero que nada, vamos comenzando. ¿Qué es Primero es un mandato de Dios, ¿verdad? El sabio el Salomón, el sabio más grande que ha existido sobre la historia y la tierra, reconocido también mundialmente por su inmensa sabiduría. Muchos grandes reinos reconocieron la sabiduría que había en Salomón, y incluso se asombraron porque no había rey sobre la tierra. Ellos nunca habían visto, pese a todos los reinos que habían existido o que existían a su alrededor, no había un rey como Salomón. Obviamente sabemos que él, o por si no sabíamos, ¿verdad? Él pidió sabiduría a Dios para saber gobernar, o para gobernar con sabiduría, algo que Salomón nos enseña a nosotros como padres. Y quizás me voy a ir enfocando un poco más a nosotros las madres, ya que damos un rol muy importante, aunque el padre no esté exento, pero quiero contarles más que nada mi experiencia con la educación de mis hijos, con la instrucción de mis hijos. Considero, me balanceé, me pesé y creo que no estoy tan mal. Doy gracias a Dios por los hijos que me ha dado. Son hijos que se esfuerzan por ser responsables, respetuosos, y por eso es que decidí compartir esto. Lo que yo les voy a compartir fueron herramientas que a mí me ayudaron. Primero que nada, también dentro de la iglesia se nos instruyó mucho cuando nosotros venimos al camino del Señor. Quizás yo no tenía ni idea de que Dios le pareciera tan importante la instrucción y la educación de nuestros hijos por parte de nosotros como padres, y me sorprendió realmente que Dios nos capacitara tanto, y gloria a Dios por las personas que usó para instruirnos a nosotros primero en los caminos del Señor, pero también para darnos la herramienta para nosotros instruir a nuestros hijos y educarlos para la sociedad, o para hacerle un bien a la sociedad. Bien, entonces entrando en esto, quiero explicarles el significado de instruir. Instruir se presenta en el verbo intransitivo, y esto es proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle determinada forma. Y aquí me quiero ir deteniendo un poquito para ir explicando cada una de estas cosas. Por ejemplo, nos dice proporcionar conocimiento. La responsabilidad de nosotros como padres al educarlos es porque nosotros le vamos a proporcionar el conocimiento que tenemos nosotros de la vida a nuestros hijos.
Las habilidades pueden ser como un ejemplo, planchar, lavar, tender la cama, lavar su ropa, lavar los trastes, cocinar, arreglar una llanta, echar mecánica al carro, la habilidad de, no sé, hay diversas habilidades que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, que nosotros podemos ponerlos a practicar. La habilidad de leer también, de escribir, va incluido dentro de eso, y muchos otros ejemplos más. Ya ahí usted le va a echar ahí mente para que veamos cuáles son nuestras responsabilidades como padres. También transmitimos a nuestros hijos, o tenemos la responsabilidad de transmitir ideas o experiencias propias, ¿verdad? La idea de que de la vida, la idea de las cosas, la idea de las situaciones, ideas de cómo enfrentar ciertas situaciones, ciertas circunstancias, las ideas de cómo realizar trabajos, o eso es nuestra responsabilidad, poderlo transmitir a nuestros hijos o poder instruir a nuestros hijos. Creo que una de las mejores es las experiencias que tenemos, nos ayudarían como cuando pasan por situaciones como de un fracaso o errores que nosotros cometimos. A nuestros hijos les ayuda muchísimo, porque a través de nuestra experiencia podemos darles más luz a ellos para que no se equivoquen, o traten de no equivocarse, o si se equivocan, no sea tan grande las consecuencias como lo fueron para con nosotros. Realmente esto de instruir es como nos dice aquí, ¿verdad? Darle forma a una determinada forma a nuestros hijos. ¿Cómo es que queremos que sean ante la sociedad? Primero que nada, creo que es importante que nosotros como padres consideremos el hecho, el acto de que venimos a este mundo no para pelear con la sociedad, no para estar en pleito, o no para ser mejor o demostrarle mejor a otro, mostrarle a otro que somos mejores que ellos. Hemos venido a este mundo a vivir en sociedad para que con nuestras habilidades, nuestras capacidades, la sabiduría que nos da Dios, la inteligencia que proviene de Él, nos ayudemos unos a otros y vivamos en comunidad, en una comunidad en paz, en una comunidad. Bueno, ese era el pensamiento realmente de Dios al principio. Nos dotó a cada uno con diferentes habilidades y capacidades que desafortunadamente el hombre ha usado para poner abajo al otro, para usar al otro. Pero también vamos a través de este estudio, o de esta enseñanza, o no sé cómo llamarla, porque casi más bien es una experiencia de vida, pero va relacionado con el estudio también, ¿no? De la palabra, y con el estudio o las herramientas que la vida me ha proveído a través de otras personas. Venía diciendo que estamos aquí para vivir en unidad, quizás yo no soy buena en matemáticas, pero al que Dios le dio la habilidad para ser buena en matemáticas es para que ayude al otro, ayude a las otras personas, sino para vanagloriarse de su sabiduría. Si eres inteligente en la escuela secular, no es para vanagloriarte, es para que ayudes a otros, que Dios no nos dotó esa sabiduría precisamente para sentir la necesidad de unos con los otros. Porque si realmente Dios hubiera querido que fuéramos capaces por nosotros mismos en todo, ser inteligentes en todo, entonces cada uno viviría en su bola de cristal, ¿verdad? Y no nos interesaría la vida del otro, no nos interesaría las dificultades del otro, entonces caeríamos en egoísmo. Pero gloria a Dios por todas las habilidades que ha puesto, unos para una cosa, otros para otra. Entonces es importante que tengamos en mente como padres de que
la educación de nuestros hijos, no, también es importante que entendamos que no depende de la sociedad, que no depende de la escuela, de la iglesia. La educación, la instrucción de mis hijos nos corresponde a nosotros como padres. Es en el hogar que nosotros los formamos para salir al mundo, para salir a la sociedad, para salir afuera, ayudar al prójimo, ayudar a los demás. No pretendamos, muchos de nosotros sienten un gran alivio cuando regresan a clase. Entiendo, en este país a veces es muy difícil, pero es que esta mentalidad ya no está solamente por el país de Estados Unidos, sino va mucho más allá. Eh, ha salido de un país a la mentalidad de una persona, de creer y pensar, oh, los llevo a la escuela para que me los eduquen. Hello, no, tú los educas en tu casa y la escuela se encarga de la educación. Se me fue la palabra, académica. De la educación académica se encarga la escuela, pero también nosotros como padres podemos aportar de acuerdo al conocimiento que cada uno tengamos. La iglesia es una de las instituciones que nos ayudan demasiado con nuestros hijos, pero tampoco tenemos que olvidar de que el hogar es el principal lugar, es a donde debemos educar a nuestros hijos, instruirlos, es el lugar donde Dios puso una responsabilidad a nosotros como padres para instruirlos. Bien, el verbo transitivo es informar a alguien acerca de algo o comunicarle avisos o reglas de conducta. Uno de los sinónimos de estas palabras es educar o enseñar. Eso es básicamente lo que significa o lo que implica el instruir a nuestros hijos. Me encanta, dice, en el camino correcto. Pero para instruirlos en el camino correcto, nosotros primero tenemos que conocerlo, ¿verdad? Y gracias a Dios también por esas experiencias que nos permite pasar a lo largo de la vida, porque nos enseña dónde nosotros nos equivocamos y luego más adelante vemos cuál era realmente el camino que debíamos de tomar, el camino correcto. Entonces, esa es la experiencia que nosotros podemos aportar a nuestros hijos. Para instruirlos en el camino correcto. También para ello hay que saber indiscutiblemente y definitivamente hay que saber cuál es el camino correcto. Y amados, amadas hermanas, el camino correcto está aquí. Nos habla acerca de los caminos que son de muerte, de los caminos que son de vida. Entonces nos ayuda mucho a conocer cuál es el camino que Dios realmente quiere. Ese sería, perdón, el principal objetivo, ¿no? El llevarlos, el conducirlos hacia el camino correcto según no nuestras perspectivas, no nuestras opiniones, sino según Dios, porque Él es el perfecto y el que tiene propósitos para nuestra vida, los perfectos, los mejores, lo que mejor nos convenga. Así que es importante eso. Al enseñar, entendamos que estamos proporcionándole conocimiento a nuestros hijos, enseñarles todas las cosas. A veces pretendemos que él así como por intuición comprenda que lo que es bueno y lo que es malo, pero realmente nuestra responsabilidad es enseñarles. El comunicar sistemáticamente conocimientos o doctrinas, no digo que solamente tenemos que instruirlos. Por ejemplo, si eres católica en lo que es el catolicismo, instruye al niño, es decir, enséñale, muéstrale que hay diversas doctrinas, diversos conocimientos, sin dejar a un lado la verdad, porque podemos pensar que se basara el darle el conocimiento que crea en lo que sea, o en lo que de repente un hombre se le ocurrió decir, o de repente un hombre alcanzó a comprender, pero no, la verdad de la mente de Dios está aquí. No importa que
otros hombres tengan otra perspectiva de las cosas, otro conocimiento, pero la verdad es la palabra del Señor. Entonces, pero también es importante que nuestros hijos conozcan la diversidad de religiones que existen en el mundo. Entonces, y para eso, ¿quién mejor que tú como madre o quién mejor que tú como padre para enseñar e instruir a tus hijos? El informar o dar noticias sobre un asunto es importante también. Hablar con nuestros hijos acerca de los derechos de realizar trámites establecidos es un expediente o en un proceso. Dentro de la instrucción de nuestros hijos, significa poner también límites. Tal vez muchos de nosotros, nuestros padres fueron tan rígidos que una vez que somos padres decimos, yo no voy a ponerle límites a mis hijos, que él haga lo que él quiera, que él diga lo que él quiera, que él piense lo que él quiera y que viva su vida, que sea feliz, porque hemos considerado que el libertinaje es libertad y no es así. El libertinaje es estar viviendo fuera de los límites que nos son permitidos como seres humanos. La libertad es vivir dentro de los límites que Dios nos ha puesto, vivir en libertad y poder ejercer todo lo que Dios quiere que nosotros ejerzamos. ¿Por qué es importante poner los límites o enseñarles límites? Es para que aprendan a vivir sanamente y ordenadamente. Esto me gustaría que se lo memorizaran y lo tuvieran ahí recalcado una vez más. ¿Para qué necesito ponerle límites a mis hijos? Para vivir sanamente y vivir ordenadamente. Ya que Dios nos enseña a través de la misma naturaleza los límites que Él ha puesto, y Él nos enseña que el orden tiene límites y los límites hacen que haya orden en todas las cosas. Muchos de nosotros pensaría, es que al ponerle límites a nuestros hijos es como deshabilitarlos para lo que han sido hechos, para lo que pueden lograr hacer, y en realidad la realidad de las cosas es que y pensamos como que ellos no se van a poder mover a muchas cosas, pero la realidad de las cosas es que si tomamos de manera correcta, miremos las cosas, vamos a mirar y a darnos cuenta que en realidad estamos capacitando a nuestros hijos a habilitarse dentro de lo que nos está permitido. Cuando no hay límites, podemos ser abusadores o ser abusados. Entonces, si no ponemos límites, va a haber, el mejor ejemplo que yo podría darles es nuestra humanidad, cómo está viviendo el hombre hasta nuestros días. Por falta de no ponerse límites en las cosas que debe hacer y las que no, tenemos un mundo corrompido. Y creo que esta lo voy a dejar hasta aquí, ya llevo casi 20 minutos, pero es una enseñanza que me parece muy importante. Sí les quiero dejar en sus pensamientos que tengan eso, que los límites son para tener un orden, y donde hay orden, hay límites. Y los límites nos servirán para no ser abusadores y para que no nos abusen a nosotros también. Yo no creo que Dios se haya equivocado en ponerle límites, por ejemplo, al mar. Imagínense que no le hubiera puesto límites al mar. Entonces, de ahí, ¿verdad? Cuando surge algún tsunami o algunas fuertes tormentas en el mar tiende a desbordarse, y eso lleva a ser catástrofes en nuestra vida, en el mundo. Luego también, si el río cuando se sale de su cauce, o sea, el río fue creado para correr dentro del cauce, dentro de sus límites. Y vemos que cuando el río se desborda, ¿qué causa? Causa desastres, causa, por ejemplo, vienen muertes de personas que viven a los lados,
cuando el río se corrompe de salirse dentro de sus límites, causa justamente eso, desastres. Cuando el ser humano se corrompe y quiere vivir fuera de los límites de Dios, causa desastres, causa daños. No solamente hay daños personales, pero también materiales. Así que meditemos en eso, ¿no? Lo importante que es educar a nuestros hijos dentro de los límites dentro del conocimiento del camino correcto de la palabra de Dios. No dudemos tampoco en enseñarles lo que viene siendo en las diversas religiones que existen para aprender a respetar también. Y sobre todo no olvidemos en que es importante al instruirlos el ponerles límites para que vivan una vida en orden, una vida sana, una vida excelente para ellos también y para la sociedad que se mueve alrededor nuestro, no en la sociedad en la que nos movemos. Así que sin más, este video lo dejo aquí. No olvides suscribirte, darle manito arriba si te gustó y manito abajo si no te gustó también. Espero tus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué te parece este tema, esta serie de temas? ¿Te parece importante? ¿Crees que lo necesitas? ¿Crees que no? ¿Crees que ya lo sabes todo? Dime qué te funcionó también a ti en la educación de tus hijos y más adelante yo estaré compartiendo también lo que a mí me ha funcionado con mis hijos. Bendiciones.